Entiendo si no me lo creen, pero hay días en los que quisiera hablar de otra cosa que no fuera Andrés Manuel López Obrador y sus erróneas decisiones. Pero es imposible no comentar nada de él porque todos los días hace alguna nueva estupidez. El día de hoy siguió con el berrinche de que le bajaron la mañanera donde revelaba los datos de la periodista del New York Times y volvió a publicar los mismos datos que la vez anterior en un claro reto a las leyes mexicanas y el reglamento de las plataformas de redes sociales. Si a mí me preguntan, el viejito está loco ya. Se le subió el puesto en la cabeza y ahora cree que las leyes están por debajo de él. Sus frases como por encima de la ley está mi libertad, bájenle una rayita a superpotencia, o si la compañera está preocupada porque di a conocer su número de teléfono que lo cambie, dejan ver que el rencor no lo deja en paz y la venganza ronda en su cabeza para todos aquellos que se atreven a llevarle la contraria. Lo peor es que AMLO ni siquiera reconoce que está equivocado. Cometió un error y un delito, porque así se llama cuando publicas datos personales de una tercera persona sin su autorización expresa. Y cuando se le hace ver, contesta muy aireado a los reporteros que él es mejor que ellos. Es una mejor clase de mexicano, supongo, aunque no especificó en qué sentido. El presidente se siente muy ufano de su puesto y su fuero, que olvida que en octubre deberá entregar la banda presidencial y todo indica que se la entregará a una presidenta de oposición. Xóchitl Gálvez, la candidata de la Alianza a la presidencia de la República, está avanzando tanto en las preferencias de los mexicanos que aún antes de que empezaran las campañas y a tan solo 6 meses de haber anunciado sus aspiraciones presidenciales, les ha ido ganando el terreno a la candidata oficialista en un periodo en el que el INE mantiene una veda electoral en el país para no romper el equilibrio entre competidores. Sin embargo, es claro que Xóchitl Gálvez está cada vez en mejor posición, mientras que la otra se mantiene igual. Algo raro que noto es que las noticias de las burradas del presidente no le afectan a él directamente. AMLO mantiene una popularidad por arriba del 60% entre los mexicanos, pero al momento en que esos mismos ciudadanos les preguntas por su opinión del gobierno de Andrés Manuel, el 65% te dicen que están en desacuerdo con los logros. Una mayoría silenciosa a la que no se ha dirigido la oposición y que al parecer no ha visto el oficialismo porque siguen actuando como si nada hubiera ocurrido. Pero quien es realmente afectada es la candidata del oficialismo, que ve disminuida su popularidad cada vez que el presidente comete un error. Porque fue un error del inútil que nos gobierna haber acusado a la plataforma YouTube de censura cuando él estuvo de acuerdo en las reglas al abrir el canal. No puedes hacer berrinches y gritar censura cuando tú mismo estás emperrado en romper la ley y los acuerdos de usuarios. Pero Andrés está acostumbrado a que se cumplan sus caprichos porque sus seguidores son tan obtusos que la menor indicación le dan lo que piden. Así ocurrió con la famosa red social que solamente sería para chairos y que se llamaría 4T.social. Un berrinche en Twitter hizo que el presidente propusiera esta red que nunca vio la luz del día, como todos los proyectos de este gobernante. O el capricho que le concedieron en Baja California Sur de pintar un acueducto del mismo tono de las piedras de las montañas, porque al color azul le recordaba al partido opositor que a 12 años de haber dejado de gobernar aún no lo deja dormir. Y realmente creo que AMLO no duerme. Yo lo veo desencajado, furibundo, cansado, enojado y derrotado. Creo que en su desesperación de saber que está perdiendo la confianza de los ciudadanos, que cada vez están más en desacuerdo para considerar el suyo un buen gobierno, sus acciones se están volviendo más radicales y comienza a ignorar de plano las cifras arrojadas por sus mismos secretarios. Así como hizo con la joven que le ayudaba a llevar el registro de desaparecidos, que tenía un total de 120,000 personas en la lista. Y AMLO la tuvo que despedir para recortar a placer y dejar solamente a 12,000 personas y así poder afirmar que su gobierno estaba bien en seguridad. Mentira tras mentira, engaño tras engaño. López Obrador rompió su juramento como presidente y hay quienes consideramos que eso lo incapacita para ejercer el cargo. Él ha dicho y afirmado públicamente en tiempos gubernamentales de las cadenas de televisión que él está por encima de la ley. Algo que para mi gusto es un exceso como nunca habíamos visto en el déspota Andrés Manuel desde que llegó a la presidencia. Porque cuando López Obrador era candidato, siempre dijo que nada ni nadie por encima de la ley. Es por tanto que considero que debido al poco aprecio que tiene el viejito a la Constitución y a su empeño en romper con las leyes, que considero que no debería de tener el cargo de presidente. Aunado a esto, la crisis de popularidad del presidente y las presiones a las que se ha visto sometido a raíz de las denuncias de corrupción que 3 medios de comunicación han hecho contra él no son para menos.
Pero también él se lo buscó, dio una entrevista a un medio de comunicación ruso y se la pasó halagando al gobierno de ese país y pues el día siguiente de que la entrevista se hizo pública, le dieron una friega horrible en el New York Times, el diario norteamericano. Les apuesto que no habían hecho esa relación entre la entrevista rusa y la publicación del diario americano, ¿no? Sabemos bien que los seguidores de Andrés Manuel afirman que el presidente ha logrado mucho por el pueblo, pero la realidad es que no ha logrado absolutamente nada. No hay nadie que sea capaz de mencionar un solo logro del presidente y al verse confrontados deciden insultar o huir. Al menos un logro que ayude en algo a la población mexicana. Sé que van a decir que los apoyos a las personas de la tercera edad, pero esos fueron de Vicente Fox y no de AMLO. Tampoco han sido un logro las grandes obras como la refinería que no refina y que no lo hará antes de que haya cambios de presidente, ni el aeropuerto que está vacío y que año tras año nos sigue costando millones de pesos a los mexicanos. Ciertamente, tampoco ha sido un logro el Tren Maya, que no ha traído turismo ni beneficio a las comunidades por donde pasa. No es de extrañar que el secretario de Hacienda tampoco le cuadren las cifras del proyecto que el presidente presumía iba a ser la panacea de los proyectos que AMLO decía serían para comprar los votos de los más pobres de los mexicanos. Y es que la iniciativa de Andrés Manuel no costará 64 mil millones de pesos, como había dicho el presidente, sino que el costo se elevará hasta 7 billones de pesos, más dinero del que este sexenio ha pedido prestado para mantener las finanzas del gobierno, más dinero del que AMLO ha solicitado como préstamo al extranjero, más dinero del que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, juntos y sumándolos, pidieron en 12 años de sus gobiernos. Se vislumbra como otro proyecto fallido y con un alto costo para los mexicanos. Tampoco me extraña que quieran ocultar su alta ineficiencia simplemente borrando del mapa objetivos que se habían implantado para las empresas de gobierno en sexenios anteriores. Por ejemplo, Manuel Bartlett, quien fuera secretario de Gobernación de Carlos Salinas de Gortari y quien bajó el switch para que el sistema de conteo electoral no funcionara adecuadamente en las elecciones de 1988, anunció en la mañanera del día de ayer que el concepto de empresa productiva del Estado y la obligación de las mejores prácticas serían eliminadas porque neoliberales. ¿A quién le interesa ser eficiente y cuidar el dinero del pueblo? Comisión Federal de Electricidad podrá perder todo el dinero que quiera, justificando de esta manera el hecho de desperdiciar el dinero que no tienen. Si de por sí ya nos cuesta mucho a los mexicanos ahorita, imagínense cuando despilfarren el dinero que ya no está recaudando el gobierno. Dice un buen amigo, y lo dice con razón, López encabeza el gobierno más corriente y rupestre de la historia moderna de México. Desgraciadamente, sí representa a la mayoría de los mexicanos. La nacionalización de exportadora de sal consolida el modelo del humanismo mexicano y una política social enfocada en el desarrollo económico y sostenible para el país. Al menos eso es lo que afirma la Secretaría de Economía. Pero a mí me gustaría que recordaran aquellos tiempos, aquellos que tienen más de 45 años de edad, lo que era el servicio de Telefónica Nacional, ahora Teléfonos de México. ¿Recuerdan cuando las líneas se cruzaban o que no podías hacer llamadas? A veces durante días enteros porque no había nadie que arreglara un cable que estaba dañado en un poste y no había nadie con quien quejarse. Me gustaría que recordaran la corrupción que impera en todas las empresas de gobierno. Para darles un ejemplo de la ineficiencia que podemos tener, una refinería como la de Deer Park, que produce 300,000 barriles de petróleo al día, utiliza a 300 empleados en Estados Unidos. En México, la refinería de Tula, que produce mucho menos que eso, utiliza cerca de 3,000 empleados. Y obviamente la corrupción es más grande. Igual ocurre con Comisión Federal de Electricidad, igual ocurría con los bancos antes de ser privatizados y con ferrocarriles nacionales cuando eran del gobierno. El gobierno nunca ha sido un buen administrador y lo vamos a ver también con esta empresa que produce sal. Tenemos un gobierno corriente. Aún así, los dirigentes de Morena esperan ganar unas elecciones que notoriamente les van a ser desfavorables, pero yo quisiera saber quién va a votar por un presidente que rompe la ley a voluntad porque se sabe protegido por un fuero. Destruye la privacidad de cualquier persona que se atreva a confrontarlo. Ignora a quienes ya ha utilizado en el pasado para sus fines políticos y desecha a quienes ya no tienen ningún uso para él, así como hizo con el ministro Chavorruco y Swifty Saldívar. ¿Quién va a votar por él si ya se peleó con periodistas, padres de familia, familiares de cáncer, enfermos sin medicamentos, doctores, abogados, ministros de justicia, enfermeros, ingenieros, empresarios, legisladores, organismos externos e internos? Se peleó con Facebook, Twitter y YouTube. Prácticamente este presidente se ha peleado con todos, menos con el crimen organizado.